¿Ya se ve? Ya empieza. Bueno, Ahí. aquí podemos ver que el esquema de relación ya se encuentra en la primera forma normal, ya que como habíamos dicho, los atributos ya eran monovaluados y atómicos. Ujú, Entonces ya podemos intentar transformarlos en segunda forma normal. ujú, Primero identificamos su llave primaria, la cual es una llave primaria compuesta por los atributos número de seguro social y número de proyecto. ujú, Ahora debemos identificar las posibles llaves candidatas. Ahí hemos dicho que podíamos considerar a número de seguro social y nombre de proyecto como una llave candidata. Entonces aquí asignamos los atributos primos, pero como habíamos visto, con la segunda forma normal tenemos que utilizar únicamente las dependencias funcionales que tengan como que dependan de los atributos primos de la llave primaria. Por lo tanto, nombre del proyecto no lo podemos considerar en este caso como atributo primo y lo vamos a tener que considerar como atributo no primo. Entonces aquí tenemos los dos conjuntos, el conjunto de atributos primos y el conjunto de atributos no primos. Después de eso vamos a, pues, ver cuáles, bueno, decir cuáles son las dependencias funcionales y ver si son totales o parciales. En este caso, únicamente la dependencia funcional no es total, las otras tres son parciales. Entonces, estas podemos verlas que cambiarían de esta manera para que ya fueran totales. No sé si se puede decir de esa manera. Donde df2' y este ya es total, este también sería total y este también sería total. Entonces, a partir de cada una, vamos a crear un esquema de relación. Vamos a proponer un esquema de relación. Pero aquí en estos últimos dos esquemas de relación podemos notar algo, que ambos dependen del mismo atributo. Por lo tanto, podemos decir que estos dos esquemas son lo mismo, donde dependen del número del proyecto y pues lo que nos da sería el lugar y el nombre del proyecto. Entonces, en base a esto ya creamos los esquemas de relación donde cada esquema tiene su llave primaria. Pero aquí nos falta algo, que los esquemas de relación no están relacionados de ninguna manera todavía entre sí. Entonces tenemos que encontrar cómo relacionarlos. Esto va a hacer que en el esquema de trabaja en, vamos a decir que sus llaves primarias son en realidad llaves foráneas de empleado y proyecto. Se dice que lo propusimos de esta manera, ya que primero tenemos que tener asignado un proyecto por lo menos, y también un empleado para que podamos asignar algo en trabaja en, ya que si lo hacemos al revés nos podría hacer. Y entonces al final nos quedaría de esta manera nuestros esquemas de relación, los cuales, como ya habíamos dicho, ya se encuentran en la primera forma normal, ya que los atributos son monovaluados y atómicos, y además ya son también en segunda forma normal, ya que pues en este caso nombre de empleado solo depende de su llave primaria, nombre, proyecto y lugar dependen de su llave primaria, y horas dependen de los dos atributos que forman la llave primaria. Y ya. Ok, a ver, vamos a ver nada más un par de precisiones en la explicación, ¿sale? Que son importantes, porque si no, es solamente como un trabajo mecánico. A ver, Ángel, Sí, súbete, por favor, hasta la identificación de las llaves candidatas. sí. A ver, nada más déjame ver. Ok, mira, esa explicación que tienes ahí, donde dice que más adelante únicamente estudiaremos a todos los atributos primos que forman la llave primaria, por lo tanto, aunque el atributo nombre P forme parte de una llave candidata, no podemos definirlo como atributo primo, ya que este quedaría omitido y perderemos información. Eso, eso lo sabes porque ya lo vimos, ¿sale? O sea, eso lo sabes porque ya hicimos el ejercicio. De hecho, el ejercicio anterior, o más bien este ejercicio, salió por el ejercicio anterior en donde terminábamos perdiendo información, ¿sale? Entonces, no es por eso que consideramos al nombre del proyecto como un atributo no primo, ¿sale? Sino, digamos, eso implicaría hacer más ejercicio y luego tratar de corregirlo, ¿sale? Ver en dónde perdimos información. Y eso, si nos damos cuenta que perdimos información, porque está muy chiquito. ¿Sale? Pero puede ser que para esquemas mucho más grandes, pues ni siquiera te des cuenta si perdiste información o no, ¿sale? O por las prisas de hacerlo, pues ni siquiera te des cuenta de si perdiste información o no. Esa no es la razón, ¿sale? Y entonces eso es lo que quiero, esa confusión es la que quiero evitar, ¿sale? Porque quizá en otros ejercicios, pues no lo hagamos mal y luego lo vayamos a corregir como para que pudieran tener ese argumento, ¿sale? La razón es que para esta forma normal, para esta manera o para este tipo de forma normal, que es la segunda forma normal, pero en el caso particular, ¿sale? Solamente consideramos a la llave primaria,
¿vale? Solamente la consideramos a ella. Y entonces, los atributos de llave primaria son los atributos primos, solamente esos, ¿sale? Entonces, todos los demás se consideran no primos. Entonces, si ves el argumento y si ven todos los demás, el argumento es distinto. No es porque, pues si no lo considero, pierdo información. No, es que solamente la llave primaria es la que coincide con la llave candidata y entonces por eso solamente los atributos de la llave primaria son los atributos primos, son los atributos que se consideran como primos. El resto son atributos no primos. Entonces, esa explicación ahí, esa es incorrecta, ¿vale? Entonces, eviten esta confusión, ¿sale? Para hacer bien el ejercicio desde el principio. Les digo, este ejercicio estaba planteado así, digamos, hacerlo mal, ¿no? Para ver este tipo de detalles. Entonces, esa no es la razón. La razón es que en este caso de forma normal, solamente los atributos de llave primaria son los que se consideran como las llaves candidatas y esos son los que a la postre se vuelven atributos primos. Y el resto son no primos. ¿Está claro para todos? Sí, profesora. Gracias, Ángel. Para todos los demás, ¿está claro por qué se consideró así? ¿Sale? Entonces, no es porque si no lo considero pierdo información, no, ¿sale? Sino es porque para este caso en particular solamente consideramos a la llave primaria como llave candidata y esos son sus atributos, esos son los atributos primos, ¿sale? Entonces, nada más, Eso es sí, para siempre que vamos a normalizar de la segunda forma, o sea, siempre se va a tomar únicamente como atributos primos los de la llave primaria. en el caso particular de segunda forma normal. ¿Sale? En el caso general de segunda forma normal, ahí sí tenemos que considerar a todas las llaves candidatas, incluyendo a la llave primaria, ¿sale? Pero tenemos que verificar tenemos que verificar la misma condición, ¿sale? Que todos los atributos no primos dependan de manera total de los atributos primos de todas las llaves, ¿sale? No solamente de la llave primaria, sino que todos los no primos dependan de todas las llaves candidatas de manera total, ¿vale? Entonces, es solamente, digamos, hacer el análisis de una forma iterativa, considerando a todas las llaves candidatas, ¿vale? Como si en un momento determinado fueran la llave primaria. Entonces, siempre va a suceder así, pero siempre que verifiquemos la segunda forma normal en el caso particular. Siempre. Ahí sí, pueden asegurar, ¿sale? Siempre en segunda forma normal en el caso particular, lo que vamos a tener que verificar o lo que vamos a tener que considerar es que solamente los atributos de llave primaria son los atributos primos y el resto son atributos no primos. ¿Sale? Me surgió esta duda, profesora. Entonces siempre, bueno, ahorita está diciendo que es el caso particular y el caso general. Esos casos, es el que mejor, convenga a la base de datos. O, Lo que pasa es que, vaya, siempre tienes que verificar el caso general, ¿sale? O sea, ese es lo ideal. Lo que pasa es que, miren, les decía, esta cuestión de la normalización, la verdad es que en la práctica no mucha gente le hace caso, ¿sale? Entonces, siempre tienen que verificar el caso general, ¿sale? Para que la base de datos esté bien hecha. Pero ya si no quieren verificar el caso general, por lo menos verifiquen el caso particular, que es el que se realiza con respecto a la llave primaria, ¿sale? De alguna forma, o sea, al verificar esa tercera forma normal, de alguna forma, si en segunda forma normal parece, o sea, cumple segunda forma normal, pero sigue estando mal, en tercera forma normal se puede verificar, ¿sale? Pero esos problemas se arreglarían o no tendríamos que llegar hasta la tercera forma normal si verificáramos segunda forma normal en el caso particular. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sale? Pero idealmente lo que tienen que hacer es verificar en segunda forma normal en el caso general, ¿sale? Eso es lo que tienen que hacer, ¿sale? ok. Bueno, entonces, eso por un lado. Y luego la siguiente, en donde ya separas, donde tienes las dependencias funcionales, en donde separas,
abajo todavía. Ahí, donde estás creando los nuevos esquemas, ¿sale? Dijiste que, bueno, podemos ver, por ejemplo, que en la dependencia funcional la 3' y la 4', ¿sale? Dices, pero no, es el mismo atributo, dependen del mismo atributo, entonces podemos concluir que son lo mismo. No necesariamente, ¿vale? Aquí es donde les digo que tienen que ver qué conceptos se están describiendo en cada una de las dependencias funcionales. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que podemos ver, déjame que mande una solicitud, ahí está. Listo, gracias. Entonces, aquí lo que podemos ver, ¿sale? Es que venimos, o sea, analizamos como hemos estado analizando. A ver, ¿qué me describen? Número de seguro social, número de proyecto y las horas. Ah, pues los proyectos, ay, no me lo muevas. Los proyectos en donde trabaja, gracias. Los proyectos en donde trabaja cada empleado y cuánto tiempo le dedica. Entonces, podemos llamarla trabaja en, y como esta es una dependencia funcional total, pues pueden vivir todos estos atributos juntos, ¿vale? Luego, ¿qué describe el número de seguro social y el nombre del empleado? ¿Qué concepto describe? Ah, pues describen a un empleado. Pues entonces el esquema se va a llamar empleado y va a tener NSS y nombre del empleado, ¿sale? ¿Qué concepto describen el número de proyecto y el lugar donde se desarrolla el proyecto? Ah, pues el lugar, digamos, el proyecto, ¿sale? El proyecto que se realiza. Entonces va a tener número de proyecto y lugar. Y aquí, ¿sale? No es que digas, ah, pues como estos dos dependen del mismo, son lo mismo. No, no necesariamente. Tienen que ver, ¿sale? ¿Qué describe el número de proyecto y el nombre del proyecto? ¿Describe algo que ya tengo descrito o describe un concepto nuevo? Ah, pues no, resulta que describe algo que ya tengo descrito, porque el nombre del proyecto, pues también describe al proyecto. Entonces, por eso, ¿sale? Estas dos, en lugar de hacer esto, ¿sale? Lo que tuvimos que haber hecho, o lo que tuvieron que haber puesto aquí, es solamente proyecto, ¿sale? Que tiene el número de proyecto, el lugar y el nombre del proyecto. Ay, creo que ya no me va. Quedó muy chiquito. Bueno, pero ¿sí lo ven? Eso es lo que tuvimos que haber obtenido, ¿sale? Justo aquí, ¿sale? Justo aquí está lo que les decía de sobrenormalizar, ¿sale? Porque aquí, mira, aquí como decía, podemos notar algo en estos últimos esquemas de relación, estos que ambos dependen totalmente del mismo atributo, entonces podemos proponer que ambos formen parte del mismo esquema de relación de la siguiente manera. No, ¿sale? O sea, no necesariamente, no es esa la razón, sino la razón es que describen exactamente al mismo concepto. Por eso, entonces, si ya obtuviste este esquema de aquí, proyecto que tiene número de proyecto, lugar y nombre del proyecto, ¿sale? Entonces, obtenemos pero porque estas dos dependencias funcionales, porque los atributos de estas dos dependencias funcionales describen al mismo concepto, ¿vale? Por eso se obtuvo este esquema de relación. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profesora. ¿Claro para todos? Gracias, Ángel. ¿Claro para todos? Ok, ahora, aquí está la cuestión que yo les decía de sobrenormalizar, ¿vale? Déjenme quitar esto. Fíjense, con estas dos dependencias funcionales, ¿sale? Entonces, pudieron haber obtenido lo que obtuvo Ángel aquí de primera instancia, ¿sale? Entonces, pudo haber obtenido este esquema de relación que dice, ah, pues esta describe el lugar donde se desarrolla el proyecto. Y este describe el nombre del proyecto, es decir, obtener dos esquemas independientes. Este es el problema de sobrenormalizar, ¿sale? Va a estar bien, en teoría, ¿sale? O sea, porque está en primera forma normal, está en segunda forma normal, está en tercera forma normal y está en todas las formas normales que ustedes quieran, ¿sale? Pero porque está sobrenormalizado, porque cosas que describen al mismo concepto, porque cosas que describen al mismo objeto, los estamos poniendo por separado. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué va a tener que pasar o qué vamos a tener que hacer para recuperar la información completa del proyecto? Que voy a tener que leer aquí, voy a tener que leer aquí, voy a tener que hacer una reunión y para poder dar la información completa del proyecto. ¿Ya vieron?
Y eso, porque nada más, por ejemplo, aquí el proyecto tenía el lugar y el nombre del proyecto. Pero si hubiera tenido, por ejemplo, la fecha de inicio del proyecto, si hubiera tenido, por ejemplo, la duración del proyecto o la fecha de inicio y la fecha de término, o si hubiera tenido, no sé, cualquier otro conjunto de atributos, entonces aquí hubieran obtenido, ¿sale? Otros, un esquema de relación por cada uno de esos atributos. Entonces, fíjense, hubiéramos tenido que hacer varias reuniones, ¿sale? Para obtener toda la información del proyecto, ¿sale? Eso lo que hace es sobrenormalizar, ¿sale? Está separando, le está quitando, digamos, la parte del conjunto de datos relacionados entre sí, ¿sale? Le está quitando ese concepto a estos esquemas, ¿sale? Porque estos están relacionados, fíjense, número de proyecto, lugar y nombre del proyecto están relacionados. Y aquí, al hacer esto, al hacer esta sobrenormalización, le estamos quitando esa característica, ¿sale? Estamos poniendo cosas que están relacionadas, las ponemos de forma independiente, ¿sale? Entonces, le estamos quitando esa característica al sobrenormalizar, ¿sale? Ese sería otro error que pudieron haber cometido, ¿sale? En este proceso de normalización, sobrenormalizar, ¿sale? Por eso no es que dependan solamente de este mismo atributo, sino que además, y lo más importante, es que describen al mismo concepto, ¿sale? Describen al mismo objeto, que es el proyecto. Por eso no tiene caso separarlos, sino todos pueden vivir juntos. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profesora. Gracias, Ángel. ¿Claro para todos los demás? Sí, profesora. Gracias. Gracias. Entonces, hacerlo de una manera, ¿sale? Es decir, no normalizar o hacerlo del otro extremo, es decir, sobrenormalizando, cualquiera de los dos extremos es un error, ¿sale? Entonces, si ustedes sobrenormalizan en el ejercicio que les dejen la evaluación, por ejemplo, si ustedes sobrenormalizan, ¿sale? Aunque esté en primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y la forma normal que ustedes quieran, está sobrenormalizado. Entonces, eso es incorrecto, ¿sale? Lo mismo que es incorrecto no tener la normalización adecuada. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profesor. Bueno, y al final, ¿sale? Entonces tienen que obtener, ¿me puedes llevar al final, Ángel, donde ya tienes incluso las restricciones de integridad referencial? Sí. Gracias, Ángel. Y al final, ¿sale? Lo que tienen que obtener es un esquema de base de datos correcto, ¿sale? Es decir, que tiene que tener todos los esquemas de relación, tienen que tener su llave y además, acuérdense, siempre que hacemos un proceso de normalización, siempre es un proceso de división, pero siempre tenemos que mantener las relaciones entre las distintas tablas. Si ustedes no colocan las restricciones de integridad referencial, si ustedes no colocan estas líneas, ¿sale? Si ustedes no las colocan, entonces esa base de datos está mal, ¿sale? Por eso les digo que estos ejercicios ya los voy a calificar, o está bien o está mal, porque ya hemos visto muchas cosas y hemos sido muy repetitivos sobre las cosas o las características que tiene que tener una base de datos. Entonces, si todo su proceso de normalización está bien, pero al final ustedes me ponen estos diagramas y no ponen estas líneas, no ponen las restricciones de interpretación, todo el ejercicio está mal. ¿Sí está claro? Sí, profesora. Bueno, entonces sean muy cuidadosos con eso, ¿sale? Porque al final lo que estamos buscando es obtener una base de datos correcta, no una base de datos medio bien hecha, ¿sale? O medio mal hecha. No, necesitamos una base de datos correcta. Eso significa que tenemos que tener en cada esquema, ¿sale? Su llave primaria, aquí está su llave primaria y aquí está su llave primaria, ¿sale? Y todas las restricciones de integridad referencial que se requieran. ¿Claro, muchachos? Sí. Sí, está claro. Okay. Bien. Entonces, ¿alguien obtuvo algo distinto de este ejercicio?
Bueno, yo lo hice diferente, pero lo hice mal porque sobrenormalicé. Ojo con eso, ¿sale? La sobrenormalización también es un error, ¿sale? Entonces pueden decir, sí, va a cumplir todas las formas normales habidas y por haber. Sí, pero eso es un error también, ¿vale? O sea, bueno, no es un error que cumpla las formas normales, un error es que no esté bien normalizado, ¿vale? O que esté sobrenormalizado. Entonces, ¿qué pudieron haber obtenido aquí? En lugar de un solo esquema proyecto, ¿sale? Dos esquemas. El proyecto relacionado con el lugar y el proyecto relacionado con el nombre. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. ¿Alguna duda más, muchachos? Ay, no puedo borrar este link. ¿Alguna duda más con este proceso? Por el momento no. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sale? Vamos a considerar, gracias, Ángel. Pues nada más corrige esas justificaciones de ahí, ¿vale? Bueno, vamos a considerar el esquema prestar que teníamos, ¿se acuerdan? Ok. Verifiquen para ese esquema prestar en qué forma normal está, ¿vale? Bueno, está en primera forma normal, más bien. Normalicen ese esquema de relación hasta donde sea posible, ¿vale? Su proceso tiene que estar plenamente justificado, ¿vale? Ya les ayudé, está en primera forma normal, ¿vale? Entonces solamente tienen que verificar si está en segunda forma normal, ¿vale? Entonces, siendo más concretos, tienen que normalizar, si es necesario, ¿sale? Ese esquema normal en segunda forma normal. ¿Claro, muchachos? Ok, tienen 10 minutos para hacer este ejercicio, ¿vale? Y lo reviso. Entonces, 10 minutos, muchachos. Claro. Por favor, Samuel. ¿Ya se ve en pantalla? Ya, ahí está. Bueno. A ver, entonces, préstamo. Préstamo lleva acento, Samuel. Ay, con razón me lo marca mal. Ay, ay, ay. Pero tampoco te importó que te lo marcara mal, ¿no? O sea, no lo corregiste, no le hiciste caso. Es que me lo está poniendo en inglés de Estados Unidos, pues, por eso no me está agarrando. No, no, no. Bueno, a ver, luego pones el acento. A ver. Entonces, préstamo que tiene el nombre de la sucursal, el activo, la ciudad, el número de préstamo, el número del cliente y la cantidad, ¿sale? Ok. Diagnóstico también lleva acento. Identificamos los elementos necesarios para realizar el diagnóstico. Muy bien. La llave primaria. Ajá, entonces fíjense, es muy importante empezar por la llave primaria. Este esquema de relación no lo hubieran podido analizar simplemente por ese hecho, porque no tiene llave primaria. Entonces ya habíamos visto que era el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo. Los atributos no primos entonces son el activo, el nombre del cliente y la cantidad, ¿vale? Y ahí entonces, ¿qué dependencias funcionales son las que tenemos que analizar? Pues las que vienen del nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo que determinan al activo. Luego la otra dependencia, que es la dependencia funcional 2, que es el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo que va al nombre del cliente. Y el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo que va a la cantidad. Esas son las dependencias funcionales, ¿sale? Que tenemos que analizar. Solamente esas, ¿sale? Entonces, vamos a revisar qué tipo de dependencias funcionales son. La primera es una dependencia funcional parcial, nos dice Samuel, porque podemos quitar el número de préstamo y podemos saber qué activo tenemos. Esa, si se acuerdan, también es una dependencia funcional que ya habíamos analizado, ¿sale? Entonces, efectivamente, podemos quitar el número de préstamo y saber solamente con el nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal con cuánto activo inicia en operaciones. Entonces, ahí tendríamos, digamos, la parte del conjunto de atributos X de la que sí depende totalmente ese atributo activo, que sería solamente el nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal, ¿sale? La siguiente nos dice también que es una dependencia funcional parcial.
porque podemos quitar el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo, y con el número de préstamo saber el nombre del cliente. ¿Eso es correcto? Es que habíamos dicho que podíamos agregar como otro dato, pero ahí ya no supe qué hacer porque no está dentro de los pasos. Es que no está, no lo tienes, ¿sale? O sea, no sabemos si nos hace falta o no nos hace falta datos en este esquema de relación. Esto es lo único que tenemos, ¿sale? O sea, parece que hacen falta datos, pero esto es lo único que tenemos, ¿sale? Entonces, con esto único que tenemos, esta dependencia funcional será una dependencia funcional parcial, es decir, con solamente el número de préstamo, ¿podré saber el nombre del cliente? ¿Qué opinan los demás? Porque como nos había dicho, si fuera el caso así, entonces todos los bancos tendrían que tener previsto cuáles son los números que ya han sido utilizados. Entonces, por lo tanto, si alguien ya utilizó el número de préstamo 1, ningún otro banco podría utilizar ese número de préstamo 1, ¿no? No, no sería esa la razón, porque lo que tendría que pasar para todo... Gracias, Ana. Ahí está. Ok. Un minuto más. Para que sus compañeros no se pierdan la explicación. Entonces, les decía, acuérdense cómo está la descripción del problema, ¿sale? Entonces, los préstamos se hacen por sucursal, porque si no fuera así, pasaría lo que nos decía Ángel, ¿no? O sea, tendríamos que saber entre todas las sucursales qué préstamo ya está asignado para poderle hacer otro número distinto, ¿no? O podríamos tener que decir, bueno, tú sucursal 1 vas a tener préstamos del 1 al millón, ¿sale? Y tú del 1.000.000 al 2 millones, y así tendríamos que llevárnoslas para poder trabajar, ¿sale? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que esta dependencia funcional del nombre del cliente, que el número de préstamo determinara el nombre del cliente? Que para todas las sucursales, para el mismo número de cliente, para los mismos números de cliente, los clientes se llamaran igual, ¿sale? Es decir, que para la sucursal de la Ciudad de México, el número de préstamo 17 se apellida López o se llama Juan López Pérez, pues para todas las demás sucursales, para todas las demás sucursales, el número de préstamo 17 también tiene que llamarse Juan López Pérez en todas las demás sucursales. ¿Y eso lo podemos asegurar? No. Entonces esa no es una dependencia funcional que sea parcial. Esa también es una dependencia funcional total. ¿Sí me explico? Exactamente. Y lo mismo sucede, es que tenemos una situación similar con la siguiente, ¿sale? La siguiente también es una dependencia funcional total, porque no solamente con el número de préstamo podríamos saber qué cantidad presté, porque entonces para todos los mismos números de préstamo en todas las sucursales debería de haber prestado la misma cantidad. Y eso no es cierto. O no necesariamente es cierto. ¿Sí me explicó? ¿Sí está claro para todos, muchachos? Entonces, por eso es muy importante, ¿sale? Identificar bien primero las dependencias funcionales y luego, pues, cómo se comportan esas dependencias funcionales, ¿sale? ¿De qué tipo de dependencias funcionales estamos hablando? Este esquema parece que falta algún dato, ¿sale? Por ejemplo, podría faltarnos, no sé, el RFC del cliente o podría faltarnos el número de cliente, por ejemplo, ¿sale? Pero es algo que no tenemos. Lo único que tenemos es este conjunto de atributos, ¿sale? ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profesor. Bueno, entonces, ya identificamos esas dependencias funcionales y ya vimos qué tipo de dependencias funcionales son. Entonces podemos concluir, como lo que tiene ahí Samuel, ¿no? Observamos que el esquema no se encuentra en segunda forma normal, ya que las dependencias funcionales de la llave primaria no son totales, ¿sale? Al menos creo que la primera dependencia funcional era la que no era total, ¿no?
Por lo tanto, debemos aplicar un proceso de normalización con las dependencias funcionales totales obtenidas. Exactamente, ¿sale? Entonces, espero que todos hayan obtenido... ¡Ay, ya se nos fue tu ejercicio, Samuel! Qué raro. No puede ser. Desapareció. Desapareció el ejercicio, Oye. exacto. Espero que así no desaparezca en los exámenes. No lo puedo regresar ni ¿Cómo cambiar. crees? No, no me da opción. ¡Ah! Ya sé qué hice. ¿No? No. ¿Tampoco? No, ahí no estaba. Estaba aquí. No puede Desapareció. ser. Bueno, a ver. Como que se me bloqueó la computadora porque no puedo ni escribir. No, no puede ser. Bueno, en lo que tratas de recuperarlo, si quieres deja de compartir tu pantalla para que puedas trabajar a gusto en tratar de recuperar tu ejercicio, ¿sale? Y ahorita lo vemos. Sí. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo en el diagnóstico del problema? Sí. ¿Sale? ¿Alguien identificó de esta forma las dependencias funcionales? ¿O también pensaron que alguna era parcial? Bueno, yo sí igual pensé que eran parciales. Bueno, o al menos la de cantidad era parcial. Bueno, entonces, ojo nada más con eso, ¿sale? Lo que pasa es que este es justamente el problema de la normalización. O sea, el problema de la normalización no es difícil, nada más hay que separar esquemas. ¡Ay, qué bueno, Samuel! Ahorita nos compartes otra vez tu ejercicio. Entonces, o compártelo de una vez, por favor. Entonces, ¿sale? Este es el problema de la normalización. Tener que ir identificando elemento por elemento, gracias, Samuel, elemento por elemento, ¿sale? De las cosas que tenemos que verificar para la cierta forma normal en la que estemos trabajando. Esa es la dificultad, que si con una cosa que nos equivoquemos, ¿sale? Ya todo el proceso va a ser un proceso correcto, porque vamos a ir dividiendo con base en las dependencias funcionales, pero va a ser al final un problema incorrecto, una solución incorrecta, porque no está bien hecho, ¿sale? O sea, porque no, el diseño no es correcto. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profesora. Ok, bueno, entonces, espero les digo que todos hayan obtenido que en el diagnóstico que esto no está en segunda forma normal. Entonces, aplicando el proceso de normalización, pues tenemos que ver, ¿sale? ¿Quiénes son los conceptos que se involucran aquí en estas dependencias funcionales? Entonces, en la primera dependencia funcional que teníamos que el nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal determinaban el activo, gracias, amor, determinaban el activo. ¿Qué concepto podríamos estar describiendo ahí? Pues como tiene Samuel ahí, la sucursal, ¿sale? Entonces, la sucursal, ¿qué características tiene la sucursal? El nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el activo, ¿sale? Entonces, de primera instancia, pues debimos haber tenido ese esquema, ¿sale? Ahora, ¿qué cosas está describiendo el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal, el número de préstamo y el nombre del cliente? Bueno, pues podríamos estar pensando que el préstamo, la persona a la que le hicimos el préstamo, ¿sale? Eso es lo que estaría describiendo, la persona a la que le hicimos el préstamo, ¿sale? Entonces podríamos ahí tener otro esquema de relación, ¿sale? Luego, ¿qué describe el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal, el número de préstamo y la cantidad? Pues la cantidad prestada, ¿sale? Y otra vez volveríamos al problema de sobrenormalizar, ¿sale? Por un lado tendríamos a la persona a la que se le presta y por otro lado tendríamos cuánto se le presta, ¿sale? Entonces, como al final de cuentas ambos en este caso están describiendo lo mismo, están describiendo al préstamo, ¿sale? Por eso es importante conocer todo el contexto del problema, están describiendo al préstamo, pues finalmente pueden vivir en el mismo esquema, ¿sale? Entonces podríamos tener el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal, el número de préstamo, la cantidad y el nombre del cliente al que se le hizo ese préstamo, ¿vale? Entonces, ese sería el otro esquema de relación. ¿Quiénes serían las llaves primarias de estos esquemas de relación?
otra vez ya no tengo que quebrar la cabeza, porque eso está del lado izquierdo de la dependencia funcional. En el primer caso, ¿quién está al lado izquierdo de la dependencia funcional? El nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal. Por eso está subrayado en sucursal el nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal. ¿Vale? Y del otro lado, o en el otro esquema, ¿quién es la llave primaria? Pues el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo. ¿Vale? Por eso están ahí puestos esos tres atributos, están subrayados. ¿Vale? ¿Qué tenemos que ver aquí? Ahora sí, ¿quién fue primero, la sucursal o el préstamo? Pues evidentemente primero tengo que registrar la sucursal para después poder registrar los préstamos. ¿Vale? Entonces, creo que esas restricciones de integridad referencial estarían en el sentido incorrecto, ¿no, Samuel? Porque las flechas están apuntando hacia préstamo, ¿no? Sí, es que hoy las intentaba corregir, pero no sé si me las voy a borrar otra vez. Vamos a intentarlo. A ver, intentémosle. Ahí está, sí te dejo. Listo, muy bien. ¿Vale? Entonces, así estaría, ¿vale? Estos esquemas de relación, ¿vale? Entonces, el primer esquema de relación, el esquema de relación sucursal, ¿ya está en primera forma normal? Pues sí, porque les decía, no le hicimos nada a los atributos, siguen siendo atributos atómicos y monovaluados. ¿Está en segunda forma normal? Sí, porque la única dependencia funcional que tenemos ahí es que el nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal determinan al activo y es una dependencia funcional total. ¿Vale? Entonces, fíjense, ya no tenemos ni problemas de redundancia, ¿vale? Ni problemas de inconsistencia, ni mucho menos problemas de espacios vacíos, porque si no voy a dar de alta, si no existe una sucursal, no tengo nada que dar de alta, ¿vale? Entonces no voy a agregar ahí valores nulos, ¿sale? Y si voy a dar de alta una sucursal es porque existe su valor de activo, porque sé con cuánto dinero voy a empezar las operaciones. ¿Sí está claro? Vamos con préstamo. En préstamo, pues tengo exactamente la misma situación. Ya vi que el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo determinan de manera total a la cantidad. Y también que el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el número de préstamo determinan de manera total al nombre del cliente. ¿Vale? Entonces, tengo dependencias, puras dependencias funcionales totales, ¿vale? Entonces, aquí este esquema ya también está en segunda forma normal. ¿Sí está claro, muchachos? Parece todavía que este esquema tiene problemas de redundancia, ¿vale? Porque, por ejemplo, si un cliente tiene, no sé, 3 préstamos, ¿vale? Un préstamo de nómina, un préstamo particular, por ejemplo, ¿vale? Imagínense que tiene estos 2 tipos de préstamos, pues el nombre del cliente se va a repetir. ¿Ya vieron? Entonces parece que sigue habiendo problemas de redundancia, pero aquí ya no podemos hacer nada más porque no tenemos más atributos con los que trabajar, ¿sale? O sea, si nosotros identificamos estos problemas, entonces lo que tenemos que hacer es regresarnos, pero hasta el análisis del problema, ¿sale? Hasta la toma de requerimientos del problema y revisar si efectivamente nos hizo falta algún atributo, ¿sale? Si vemos que nos hace falta algún atributo, por ejemplo, que el cliente también, no sé, tenga un número de cliente, bueno, pues entonces a lo mejor ahí ya podremos empezar a rehacer el análisis para ir normalizando en más formas. Pero si no, esto es lo que tenemos, o sea, el esquema original es el esquema que tenemos y a partir de ahí es donde trabajamos, ¿vale? No ponemos otros atributos pensando en que eso va a solucionar el problema, porque realmente no sabemos si eso va a solucionar el problema, ¿vale? Para estar seguros, sí nos tendríamos que regresar hasta la toma de requerimientos de este problema. ¿Sí está claro, muchachos? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No puede ser. Bueno, entonces, el problema de normalización o la normalización realmente no es tan complicado. Lo complicado está en que si ustedes no conocen bien el problema, entonces no saben identificar correctamente las cosas. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto en la cuestión de la normalización. Si no saben cómo están las relaciones entre los atributos, no pueden sacar bien las dependencias funcionales. Si no están bien las dependencias funcionales, ya todo está mal.
Si sacan bien las dependencias funcionales, pero no saben identificar cuándo son totales y cuándo son parciales, porque no saben cómo están relacionados los atributos, otra vez todo el proceso está mal. Esa es la complicación, ¿vale? Que tienen que conocer muy bien el problema para poder identificar correctamente las cosas que están pasando ahí para normalizar, ¿vale? Entonces, ¿de dónde o cómo podríamos evitarnos este proceso de normalización? Otra vez, si hacen bien en la entidad relación y lo transforman correctamente, seguramente van a tener que hacer un trabajo mínimo, si es que lo requieren, será trabajo mínimo de normalización, ¿vale? Mínimo. Pero si no, pues sí van a tener que hacer mucho trabajo de normalización y van a tener que entender muy bien el problema. Si se dan cuenta, ya sea que hagan en la entidad relación o ya sea que hagan el relacional, de todas formas, tienen que entender muy bien el problema. No se salvan de eso, ¿vale? O sea, no se salvan de tener que tener bien claro cuáles son las necesidades de información de nuestros usuarios para poder diseñar la base de datos que satisfaga esas necesidades, ¿vale? Entonces, ¿claro hasta aquí, muchachos? Sí. Ok, entonces no hay dudas. Bueno, entonces vamos a ver tercera forma normal. Terminamos de ver tercera forma normal, ¿vale? Y empezamos a hacer un ejercicio que tiene varias variantes, ese ejercicio, ¿sale? Gracias, amor. Tiene varias variantes. Ese ejercicio lo podemos hacer para segunda forma normal en el caso general. Ahí podemos ver este ejercicio se puede resolver con la forma particular de segunda forma normal, pero también vamos a ver ahí la forma general de segunda forma normal. Entonces vamos a ver que en un momento u otro el problema se tiene que resolver, ¿vale? Pero otra vez, todo depende del entendimiento que tengan del problema, ¿vale? Bueno, entonces voy a compartir las notas, déjenme sacarlas para ver tercera forma normal. Un segundo, ya se está abriendo esto. Ahí está. Un segundo. Voy a compartir las notas. Listo, espero que ya lo estén viendo. Sí, ya se ve. Ok, anotemos esto, muchachos, y explico. Se basa en el concepto de dependencia funcional transitiva. ¿Qué es transitividad, muchachos? Que pasa de una cosa a otra. ¿Qué pasa de una cosa a otra, por ejemplo? Bueno, es que en sí lo único que se me viene con transitividad es que el tiempo pase. No, eso no es precisamente transitividad. Podríamos hacer referencia a la propiedad de los modelos de ser transitivos, ¿no? De que si A es menor a B y B es menor a C, entonces A es menor a C, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de transitividad. ¿Vale? Entonces, digamos que una cosa está relacionada con otra de manera indirecta. ¿Vale? No de manera directa, sino de manera indirecta a través de algún otro medio. Ok. ¿Cómo podríamos trasladar esto a las dependencias funcionales? Pues exactamente lo mismo. Si A determina a B y B determina a C, entonces, ¿qué podríamos decir? A y C determinan la B. Que A y C determinan a B, no.
Si A determina a B y B determina a C, entonces por transitividad, A determinarse. A determina a C. Eso es lo que podríamos decir. ¿Sale? De manera indirecta, A determina a C a través de quién? A través de B. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Bueno, entonces, aquí sale un esquema de relación R, está en tercera forma normal. Primero, si está en segunda forma normal, ¿sale? Y ningún atributo no primo de R depende transitivamente de la llave primaria, ¿sale? Es decir, no hay dependencias funcionales transitivas para la llave primaria, ¿sale? Eso es lo que se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué tipo de dependencias funcionales tenemos que encontrar aquí? Las dependencias funcionales transitivas, ¿vale? Entonces, aquí, digamos, el problema se complica porque no solamente tenemos que encontrar las dependencias funcionales triviales. En segunda forma normal es muy sencilla y en el caso particular mucho más, ¿sale? Porque solamente tenemos que ver quién es la llave primaria, ¿sale? Y ver que el resto de los atributos que no estén considerados en la llave primaria dependan de manera total de la llave. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero aquí no solamente tenemos que encontrar las dependencias funcionales triviales, es decir, las dependencias funcionales que vienen de la llave primaria, sino también todas aquellas otras dependencias funcionales, ¿vale? Que estén dadas por el propio problema. ¿Para qué? Pues para encontrar si hay algunas dependencias funcionales que sean transitivas. Y entonces, lo mismo que hicimos con segunda forma normal, todas aquellas dependencias funcionales que sean transitivas son las que nos van a generar problemas, son las que no pueden vivir en el mismo esquema de relación y son para las que tenemos que crear nuevos esquemas de relación, ¿sale? Siempre y cuando, pues, estos esquemas, todos esos esquemas de relación sean distintos entre sí. Si no, pues vamos a tenerlos que agrupar con los esquemas de relación que ya hemos creado. Esto es lo que tenemos que hacer en tercera forma normal, ¿sale? Entonces, vamos a considerar este ejemplo, ¿sale? De empleado departamento, ¿sale? Entonces, supongan que tenemos este esquema de relación, ¿sale? Empleado departamento, y lo que queremos registrar es el departamento en el que trabaja cada uno de los empleados, ¿sale? Eso es lo que queremos registrar con este esquema de relación. Entonces, para esto tenemos el nombre del empleado, ¿sale? Su número de seguro social, la fecha de nacimiento del empleado, la dirección, el número de departamento en el que trabaja, el nombre del departamento en el que trabaja y el número de seguro social del gerente, ¿vale? De ese departamento. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Dudas con este esquema? No. No. Si lo que queremos registrar es el departamento en el que trabaja cada empleado, entonces podríamos considerar el número de seguro social, ¿vale? Como la llave primaria de este esquema de relación. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, si está claro, ¿vale? Vamos a ver si este esquema está en tercera forma normal. ¿Qué necesitamos hacer para ver si está en tercera forma normal, muchachos? Saber si está en las formas normales anteriores. Exactamente. Primero, saber si está en las formas normales anteriores. ¿Vale? Entonces, verifiquen que este esquema de relación esté en las formas normales anteriores. Y después de eso, encuentren todas las dependencias funcionales que puedan identificar en este esquema de relación. ¿Sí está claro? Sí. Y después de eso, identifiquen qué dependencia, si habría transitividad entre las dependencias funcionales con respecto a la llave primaria. ¿Claro, muchachos? Bueno, tienen 10 minutos para hacer este ejercicio. Ok, este esquema de relación está en primera forma normal. No, ¿Por qué no? le faltan las llaves primarias.
Ah, no, pero ya habíamos dicho que la llave primaria era el NSS. Ah, bueno, es que bueno, lo decía porque no estaba marcada, pero entonces sí. Ok. Bueno, pero además de todo, eso no nos dice la primera forma normal. ¿Qué nos dice la primera forma normal? Que todos los atributos deben ser atómicos y monovaluados. Todos los atributos atómicos y monovaluados. ¿Y cumple con esas características? Entonces está en primera forma normal, ¿sí o no? Ok. ¿Este esquema de relación está en segunda forma normal? No. ¿Por qué no? Bueno, es que si tomamos nada más en cuenta el número de seguro social, Ujú. realmente la dependencia funcional hacia los atributos que definirían el departamento no serían correctos. ¿Por qué no serían correctos? A ver, vamos a ver. Ok, ya quedó claro que el número de seguro social es la llave, ¿no? Es la llave primaria de este esquema de relación, ¿sale? Ok. Tomando en cuenta eso, ¿este esquema de relación tiene algún problema? ¿Tiene problemas de redundancia, de inconsistencia? ¿Sí o no? Siento que podría ser de inconsistencia. ¿Por qué? O porque no hay, bueno, se me olvidó el nombre de no hay flechitas. Las restricciones de integridad referencial, pero no son absolutamente necesarias. O sea, si no las, o sea, si un esquema de relación no tiene, es un único esquema de relación, pues no tiene por qué tener flechas con alguien más, porque no existe ese alguien más, ¿sale? A lo mejor pudieran pensar que entre NSS del gerente y el NSS tuviera que haber alguna flecha. Podría ser, pero también podría ser que para este caso tuviéramos gerentes externos, que no necesariamente fueran empleados de la compañía. ¿Sí ven? Entonces, no necesariamente tienen que tener estas flechas de restricciones de integridad referencial. Cuando normalizan, sí. Ahí sí, cuando normalizan no se salvan. Tienen que tener estas restricciones. Pero así de entrada, pues no necesariamente. Entonces, eso es lo primero que se tienen que preguntar, muchachos, ¿sale? Si este esquema de relación tiene esos problemas, ¿sale? Entonces, miren, le vamos a tener que dejar hasta aquí porque como ya empiezan trabajos terminales, tengo ahorita revisión con uno de sus compañeros de trabajos terminales, ¿sale? Entonces, y luego tengo enseguidita otra, así que para no tardarme más, ¿sale? Vamos a dejarlo hasta aquí. Tienen que revisar este ejercicio, ¿sale? Así como está. Lo primero que tienen que hacer es otra vez preguntarse si este esquema de relación tiene problemas como de redundancia, de inconsistencia, de espacios vacíos, porque a partir de ahí van a tener una idea de si hay que normalizar o no hay que normalizar. Si este esquema no tiene ninguno de esos problemas, pues probablemente no sea necesario normalizar, porque no tiene problemas, ¿sale? Pero si los tiene, pues entonces sí van a tener que ir revisando todas esas formas normales, todas las cosas que se necesitan para las formas normales, ¿sale? Entonces,